al despertar. Hola, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Seguimos hablando en este programa de literatura, de arte y también de filosofía, porque tenemos como invitado a Juan Carlos Jurado. Él es doctor en filosofía, ¿sí? Y lo tenemos aquí junto a nosotros y es un agrado y un placer tenerlo. Para comenzar, yo siempre suelo preguntar cuando todavía no los conozco, no me he familiarizado, ¿quién es mi invitado? ¿Quién es Juan Carlos Jurado? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, Juan Carlos Jurado es un pintor. Es un pintor que expuso entre los meses de febrero y marzo su obra bajo el título de Tiniebla Sagrada y que está a punto de presentar en la Feria Internacional del Libro una publicación con sus obras que incluye también, aparte de mis pinturas, poemas de Rocío Soria. Entonces, Juan Carlos Jurado, en primer lugar, es un pintor que tiene una trayectoria, yo diría, interesante una vez que la reviso, pero también es un profesor universitario y es alguien que ama, entre otras cosas, la filosofía y la literatura. Tengo estudios de filosofía, pero de alguna manera todos mis estudios de lenguas clásicas y filosofía, están incorporados de alguna manera en mi pintura, ¿sí? E incluso las reflexiones que hice en filosofía durante mis años de pregrado y posgrado me ayudaron a entender cuál es la función de mi pintura, de mi arte, y qué es lo que quiero expresar por medio de él. Muy bien, vamos a filosofar entonces ahora un poquito. Muy bien, el enigma de la filosofía de encontrar el ser, ¿no es cierto? Todavía en Ecuador, ¿cómo estamos en filosofía? Porque yo siempre he tenido una crítica. Hay una escuela de filosofía, facultad de filosofías y letras de la Universidad Central, pero ahí no se hace filosofía. Y mis estudios, por ejemplo, los realicé en la Universidad Católica, donde hay una facultad que se llama Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas y hay una escuela de filosofía, donde, bueno, sí, a pesar de que siempre hay una fuerte influencia del pensamiento católico, se estudia a autores tanto de la filosofía clásica como de la filosofía moderna e incluso autores que trabajaron filosofía desde Latinoamérica. Entonces, una de estas reflexiones ha sido, como usted mencionó, el problema del ser, ¿no? Pero obviamente se analiza este problema desde los lentes de la filosofía europea, en particular de Heidegger, que es el gran autor de la filosofía del ser. Recordemos que hay 4 grandes problemas de la filosofía, ¿no? Y, en un sentido histórico: el ser, la conciencia, el lenguaje y la ética. El ser es un problema muy antiguo, ya Aristóteles lo trabajó, pero en el siglo XX Heidegger lo recupera y trabaja sobre él con tal profundidad que produce una obra fascinante, que es El ser y el tiempo, obra que tiene muchos detractores, ¿no? E incluso entre los filósofos latinoamericanos, pero que de alguna manera no solamente determinó el rumbo de la filosofía y la discusión más actual incluso de filosofía, porque los problemas actuales de filosofía todavía involucran el problema del ser, sino incluso visiones sobre el arte, como es la que incorporo yo en mi pintura. Sí, esos 4 elementos que plantea Juan Carlos tienen como paraguas el estudio del universo, ¿verdad? Para encontrar la verdad, para aproximarnos a un sinnúmero de situaciones. Bueno, vayamos aterrizando, dirá la gente, sí, vayamos aterrizando. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué está haciendo ahora mismo Juan Carlos y cuál es su propuesta en un mundo como el nuestro, un mundo tan cambiante, un mundo donde las tendencias, donde los paradigmas se vuelven a ratos hasta desechables? Con mi pintura yo lo único que trato es de ser auténtico y de expresar lo que yo en realidad soy. A la autenticidad incluso en un sentido heideggeriano, ¿no? Porque estamos tan metidos en el mundo de las modas, de las tendencias, que llega un momento en el que perdemos el horizonte, perdemos el sentido de lo que de verdad somos y queremos ser. Entonces yo a través de mi arte expreso eso, lo que yo soy en primer lugar, y uno se preguntará, pues, ¿quién soy, no? Entonces yo soy un ecuatoriano, un quiteño, tengo una raíz manaba por ahí, pero soy quiteño, que desde
pequeño visitaba las iglesias católicas, ya que proviene de una familia católica y que se empapó del arte religioso, en particular del arte barroco, de ese arte donde usted encuentra un juego interesante de luces y sombras, pero obviamente son las tinieblas lo que persevera, lo que predomina en ese arte, e incluso en los templos católicos. Yo, pues ahora no podría decir que soy un católico practicante, pero mi pensamiento se ha nutrido de un montón de tradiciones de mis viajes, del pensamiento griego, al que le debo mucho por mi viaje a Grecia y por mis intereses filosóficos y literarios, y que en mi obra pictórica reúno entonces estos elementos a través de una serie de cuadros, los cuadros que componen la colección Tiniebla Sagrada, una colección de más de 40 obras donde predomina esta visión del arte y esta visión de la pintura, el barroco y el claroscuro. Muy bien, vamos aterrizando, vamos terminando. Ojalá algún rato tengamos oportunidad de conversar un poco más profundamente de la filosofía y de todo lo demás. Bueno, ¿y cómo se unieron los textos hechos por Rocío a las gráficas, a la pintura, al arte hecho por Juan Carlos? Yo publiqué mis obras, mis pinturas en redes desde hace algunos años, pocos en realidad, ya que gran parte de esta producción es mi obra de pandemia, donde tuve el suficiente tiempo para trabajar y encerrarme y alejarme de todo. Y una vez que los publiqué, pues la gente empezó a interesarse, ¿no? Incluso otros pintores, artistas, y una de estas personas fue Rocío Soria. Rocío, la poeta, que después de quedar impactada con algunos de estos cuadros, compuso un poema dedicando justamente sus versos a entender y a resolver el enigma que encierra cada cuadro. Entonces, los poemas que aparecen junto con estas obras, junto con mis obras en Tiniebla Sagrada, son el producto de esas impresiones y de ese intento por descifrar lo que está oculto en las obras pictóricas, realizado por Rocío, y este esfuerzo fue realizado por Rocío Soria. Bueno, en 5 segundos, invite a la presentación de esta obra de pintura y de versos. Invito cordialmente al público a la presentación del libro Tiniebla Sagrada. La presentación será el 11 de junio en el Parque Bicentenario. La obra también pueden adquirirla, si desean después, en la librería Sumeria, en la Toledo y Coruña. Muchas gracias. Muy bien, ahí está la publicidad. Señoras y señores, gracias a Juan Carlos Jurado, pintor, filósofo y un empecinado en decir lo que es. Señoras y señores, esto ha sido El Despertar de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. Al despertar.